Bienvenidos, estimados, estimadas. La clase anterior estuvimos viendo el caso de People System, ¿ya? El cual contaba con un diagrama, con diagrama componente, en donde íbamos a construir una arquitectura similar a esta, basándonos en un modelo de n capas. En este caso íbamos a tener la capa presentación, negocio, persistencia y un modelo que iba a ser transversal para poder traspasar información a través de unos objetos que son los models, ¿ya? De capa en capa, y la idea es que este objeto sea validado y persistido si es que da el caso, ¿ya? O también puede ser para buscar información dentro de la base de datos como filtro, ¿ya? Y también teníamos ciertos mockups y casos de usos que realizar, ¿ya? Y nosotros ya estábamos construyendo la parte de datos, ¿ya? Eh, a través de este modelo relacional, ¿ya? Y nosotros dejamos que construido la forma de la parte de la grabación del objeto región, ¿ya? Y habíamos hecho prueba unitaria, eh, pero sin crear un proyecto nuevo de prueba unitaria. Si vamos a abrir la aplicación, vamos a ver si es que este es el código que estábamos viendo la clase pasada. Si no es así, voy a tener que descargar el código de nuevo. ¿Sí? Denme un segundito, creo que ese código no es. Voy a descargar el código. eh, y vamos a ver el código enseguida. Entonces, esto lo vamos a dejar en la basura. Y vamos a ver acá en descarga, quizás en descarga tengo ya el People System que estábamos viendo. Vamos a revisar, teníamos creado ese modelo. Creo que este es el caso, presentación. Vamos a descomprimirlo. Y vamos a abrir la aplicación. Ya, y el caso tiene, teníamos creado solo modelo. En modelo teníamos el modelo región, ¿sí? Con un toString que después lo vamos a modificar. Y teníamos el caso de prueba dentro de la clase del proyecto persistencia, en la clase program CS. ¿Ya? Y esto no está bien que esté de esta forma. ¿Ya? De hecho, vamos a dejar tal como estaba la clase program, que estaba asignada dentro del método main. ¿Ya? Y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, la clase hoy día, más que nada, tiene como objetivo crear un proyecto de testing, ¿sí? De prueba unitaria, aparte de la clase que ya nosotros estábamos probando, ¿sí? No tiene sentido agregar prueba unitaria dentro del mismo proyecto, ¿ya? Debiésemos crear un proyecto aparte para hacer todas las pruebas unitarias que estimemos convenientes de cada uno de los componentes que vayamos creando, ya sea de negocio, de persistencia o de presentación que necesitemos validar. Ya recuerden que una aplicación debiese sí o sí tener prueba unitaria para poder verificar que el código siga funcionando de forma correcta si es que alguien hizo alguna modificación. ¿Ya? Entonces la idea es que uno haga ciertas pruebas unitarias básicas y que todo esto quede contemplado en un proyecto. ¿Ya? Y si alguien hace algún tipo de modificación de lógica, de negocio, se vea contemplado, se vean modificaciones dentro de las pruebas unitarias, ¿sí? Si alguien modificó una regla de negocio y no actualizó la prueba unitaria, le va a lanzar un error, ¿sí? En teoría debiese ser así. Si alguien modificó una lógica de una regla de negocio de alguno de los métodos que está ahí, eh, eh, y rompió el código, también va a saltar en estas pruebas si es que se pudieron ejecutar o no. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy ya es hacer prueba unitaria. El objetivo de la clase anterior era conectarnos con la base de datos. ¿Sí? Si bien hicimos solo el insertar y el buscar todo, todo dentro de una tabla, nosotros en clases posteriores vamos a hacer todos los CRUD que debamos implementar para poder dar solución a la problemática de poder registrar a una persona. Recuerden que tenemos que registrar a una persona
que tiene una dirección asociada. Esa dirección tiene una comuna asociada y la comuna tiene una región asociada. Entonces vamos a crear los distintos mantenedores para distintas tablas. Y la idea es que vayamos evolucionando de a poco esta aplicación y vayamos después agregando código en persistencia, en la capa de negocio y la capa de presentación, y utilicemos también Metro, ¿sí? Ese es el objetivo, utilizar Metro App, que es un framework que nos permite la implementación de una mejor interfaz gráfica, ¿sí? Lo que podría conllevar, dependiendo cómo se diseñe, una mejor experiencia usuaria, ¿ya? Esa es la idea de Metro, que Metro nos dé una mejor experiencia usuaria para que sea más fácil utilizar la aplicación, ¿ya? Pero nosotros hoy día vamos a hacer, como les dije, unos test unitarios. Vamos a hacer clic secundario y vamos a agregar un nuevo proyecto. Y vamos a buscar el proyecto de prueba. Recuerden que aquí estamos en Visual C Sharp, escritorio. Nosotros, el proyecto que creamos, el principal, era un WPF, y los otros que nos soportaban la aplicación para hacer persistencia o la regla de negocio eran de tipo .consola.net framework, ¿ya? Y nosotros ahora vamos a crear un proyecto de prueba, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, podemos colocarle testing o testing people system, o testing y una capa específica. Yo le voy a poner testing, le vamos a poner nosotros testing de forma general, ¿ya? Y dentro de testing se va a generar una clase que nos vamos a usar. Ya la vamos a borrar por mientras. Podría contener las diversas clases que vayamos a validar, pero nosotros la vamos a borrar de ahí y vamos a generar nuestra propia estructura. Vamos a crear una nueva carpeta, una carpeta application, tal como tenemos en persistencia, que tenemos una application, y vamos a colocar aquí una carpeta que haga referencia a la capa que estamos verificando. Ya en este caso va a ser la de persistencia. Entonces le voy a colocar persistencia y vamos a colocar acá dentro, vamos a crear las clases que vayamos a validar. En este caso vamos a validar, voy a crear un test unitario, una prueba unitaria básica, y voy a crear un región dado testing, ¿sí? Así se va a llamar esta clase, porque va a testear el región dado. ¿Qué método vamos a tener que testear? Si se dan cuenta que hay como un tipo de pseudo notación, ¿sí? En Java se llaman notaciones. Aquí no tengo certeza cuál es el nombre específico, ¿ya? Pero esto lo que hace es generar una dependencia de esta clase. Esta clase va a hacer o va a heredar ciertos atributos que tienen referencia con las clases, con las test class, ¿ya? Y aquí nosotros definimos que esto va a ser un test method, o sea que se va a ejecutar este método, ¿sí? Para hacer la prueba. Y aquí le vamos a dar un nombre, ¿sí? Recuerda que vamos a probar el dado de región, ¿sí? Y tenemos construido el insertar y el buscar todo. Así que vamos primero a probar el insertar, ¿sí? Y vamos a crear aquí un objeto de tipo eh, región model. Se llama región igual a new region model, ya. Hay que tener ciertas consideraciones. Este proyecto debiese heredar de todos o sea, debiese referenciarse o tener referencia a todos los proyectos con los que vamos a trabajar. Como va a hacer un testing de todo el proyecto, voy a referenciar todos los proyectos en este proyecto. Valga la redundancia, suena algo enredado, pero vamos a referenciar modelos, negocios, persistencia y presentación. Entonces vamos a poder usar sus componentes. Todas las clases que están en esos proyectos van a poder ser usados. ¿Cómo? Haciendo un using. Si ahí voy a colocar using modelo, ¿ya? Y vamos a crear aquí un región. No es necesario colocar el ID, porque el ID es un auto incremental en el script que generamos y que se vio en la clase pasada. Entonces vamos a colocar la descripción y vamos a definir también el nombre, ¿ya? Vamos a colocar, supongamos, Arica y Parinacota, ¿ya? Esto ya lo tengo hecho varias veces en mi base de datos, así que tendría que limpiar la base de datos un poco, ¿ya? Y aquí tengo región, Arica y Parinacota, descripción la vamos a dejar vacía. Podríamos colocar quizá una descripción de la región, podríamos colocar zona norte, no sé, por darle un ejemplo, zona norte, ¿sí? Y vamos aquí a colocar o crear un objeto región dado, que es el que estrictamente va a ser la conexión y la persistencia de la base de datos. Ya vamos a utilizar un new, el constructor sin parámetro,
y vamos a hacer un using de esto, ¿ya? Con esto vamos a poder llamar a región.insertar. Soy región dado.insertar. Región dado.insertar o insert creo que le pusimos. Vamos a ver, le pusimos insert, insertar, insert. Vamos a modificarlo a insertar. La única parte que no estamos ocupando es una parte que está comentada, así que después lo vamos a borrar. Aquí se llaman insertar. Ya vamos a dejar en español. Y aquí podemos agregar la región. Entonces pasamos por parámetro de la región y esto nos devuelve un booleano. ¿Ya? Podríamos perfectamente tomar el booleano, bool resultado igual a esto. ¿Ya? Y para verificar que esta prueba está ok, vamos a colocar un assert, ¿sí? Que es una clase que me permite verificar ciertas condiciones. Puedo verificar si un objeto es igual a otro, si no es igual a otro, si es similar, si no es similar, si falló algo. ¿Sí? Inclusive no estoy seguro para qué sirve eso. Pero tiene para ver si es de un tipo de dato específico, de un objeto específico. Nosotros le decimos, esto es un objeto región o no, y él nos devuelve un verdadero o falso. ¿Sí? Eh, si es nulo, no es nulo, si es falso, si es verdadero. Ya nosotros vamos a decir que es verdadero. ¿Ya? Nosotros cuando guardamos un objeto en la base de datos esperamos que se guarde. Entonces el resultado debe ser verdadero. En caso contrario debe ser falso. Y si es falso es porque hubo algún tipo de problema en la transacción contra la base de datos. Así que vamos a colocar ejecutar, prueba, ya. Y podríamos colocar log para ver la traza y colocar punto de quiebre para hacer un debug. De hecho, esto se puede depurar y hacer un línea por línea para verificar lo que estamos haciendo, ¿sí? Ya, entonces, esto dice que si nos vamos acá, dice que se ejecutó, ya, y que lo hizo de forma correcta. ¿Cómo verificamos eso? Yendo a la base de datos. Voy a abrir el Management Studio. Sí, y dentro tendríamos que ver el nuevo registro. El último registro debiese ser Arica y Parinacota con zona norte, ¿ya? Yo tengo varios registros que son que están, porque hice prueba y son basura. Debiese haberlos borrado, no los he borrado, así que puede que diste un poco o tengamos diferencia con lo que ustedes van a ejecutar, ¿ya? Pero en estricto rigor, el último registro debiese ser Arica y Parinacota con descripción zona norte, que está aquí, número 15, Arica y Parinacota, zona norte, ¿ya? Entonces, el test está correcto, ¿ya? Eh, Comentario acerca de esto. Esto es una buena práctica generar test unitario, ¿ya? La diferencia que tiene de generar test unitario contra una base de datos es tenemos una problemática, ¿sí? La gran problemática es que si ejecutamos esto, se va a persistir en la base de datos que tenemos configurada, ¿ya? Y podría ser un ambiente de testing, de desarrollo o de prueba, y podríamos alterar la data que, que nos sirve para hacer otras pruebas funcionales, ¿ya? Entonces, por lo general se utiliza algún tipo de base de datos en memoria para hacer este tipo de pruebas, ¿ya? En Java existe base de datos, aquí en C# yo creo que también no he revisado, pero uno puede generar a través de un script, uno configura aquí un script y configura clases para que pueda cargar una base de datos antes de que cargue los test unitarios. Cargando esa base de datos que va a estar en memoria, con data en memoria, uno configura los adaptadores para que apunten hacia esa base de datos y podríamos verificar si es que están funcionando los componentes o no. ¿Ya? ¿Se podría hacer eso? Sí, no hay ningún problema, se podría. ¿Ya? Es tema de configurar y hacer un poquito más de configuraciones. ¿Ya? No los vamos a ver acá en este curso. Se podría, ¿cómo se llama? Les podría interesar hacer eso, pero en este curso no lo vamos a ver. Sí, estamos haciendo pruebas unitarias sobre este dado, ya, así que les recomiendo hacer pruebas unitarias para después pasarle estos componentes quizás a sus demás, eh, además compañeros o simular que están trabajando con compañeros, ¿ya? Porque podrían dividirse las tareas. Esto
Esto permitiría generar una división de trabajo en donde alguien haga una capa de persistencia, otra persona haga la capa de eh, negocio y otra persona haga la capa de presentación. Y después podrían unificar el código y hacer una cosa que se llama integración del código, ¿ya? Y podrían perfectamente trabajar con Git, GitLab, GitHub o Bitbucket para poder versionar, ¿ya? Sería una buena, un buen experimento, ¿ya? ¿Qué más vamos? Nosotros para esta clase ya hicimos un teo unitario, vamos a hacer un último teo unitario, ¿ya? Que tiene que ver con verificar que una tabla tenga data o no tenga data, ¿ya? Y vamos a utilizar en este caso el buscar todo de región, ¿ya? Voy a seleccionar acá, copiar, voy a copiar eso, porque me llevo esto, me lo arrastro porque tiene que tener el método esa pseudonotación test class, y aquí el nombre del método se va a llamar, sorry, me traje el nombre de la clase. Vamos a hacer un control Z, era el nombre del método, aquí está. Entonces, copio el nombre del método, aquí le cambio el nombre, era para no tener que escribir tanto, ¿sí? Aquí falta una llave. Y vamos a colocar acá, buscar todo. Sí, y vamos a crear el método buscar todo. El buscar todo es crear un DAO. Vamos a crear un DAO y vamos a llamar al método que me devuelve una lista de región model del DAO. Vamos a colocar aquí regiones igual a punto buscar todo, y vamos a importar acá, hacer un using, sorry, me confundo de palabra using, el import es de Java, y vamos a verificar que la base de datos o esa tabla específica tenga información, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Coloco un assert is true y coloco una aseveración. Digo que regiones.count debe ser mayor que 0, ¿ya? Si no, como es una tabla paramétrica, una tabla que debiese tener sí o sí información, una tabla base del sistema, si no tiene, hay un problema, ¿ya? Yo aquí voy a colocar ejecutar prueba, ¿ya? Como no cancelé esta prueba, se va a volver a ejecutar esa prueba y se va a ejecutar esta de buscar todo. O sea, si me voy acá, debiese haberse registrado otra región dentro de la base de datos. No se registró. Qué extraño. Pero sí, el buscar todo funcionó. Y el insertar parece que no lo hizo. A ver. No, no lo hizo. A ver. No sé si puse ejecutar solo esta prueba o ejecutar todas las pruebas. A ver. Vamos a colocarnos acá. Ejecutar pruebas. No se encontraban pruebas para ejecutar. O sea, ya la ejecutó todas. Una vez que se ejecutan, no las vuelve a ejecutar. Como coloco ejecutar pruebas seleccionadas. Y ahí estoy ejecutando, parece todas. Creo que ahí se ejecutaron todas de nuevo. Cuando puse en delante ejecutar, se ejecutó solo buscar todo porque ya se había ejecutado el test insertar. ¿Sí? Eso es lo que estaba pasando. Vamos a verificar si es que en teoría funcionó todo. Ahí se ejecutó y generó una nueva región, ¿sí? Porque le di aquí a ejecutar todas las pruebas, ¿ya? Cuando le coloqué aquí ejecutar pruebas, se ejecutaron todas las pruebas que no habían sido ejecutadas, que en este caso era buscar todo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Pero aquí ya tenemos un test unitario propia para poder probar cada una de las capas. Entonces aquí podríamos crear perfectamente una capa, o sea, una ruta para probar la capa de negocio, ¿sí? Y podríamos colocar otra para probar los objetos de presentación, ¿ya? Eh, ¿Qué ventaja nos da hacer prueba unitaria? ¿Sí? Podemos a través de prueba unitaria, si nosotros le damos un poquito más de vuelta, generar un flujo para poder hacer testing de pruebas funcionales, ¿ya? Y automatizar las pruebas funcionales y las pruebas unitarias conlleva a mejorar o asegurar la calidad del software, ¿sí? De hecho, hay como ciertas definiciones en que nosotros en la aplicación debiésemos tener un 80% de cobertura de pruebas. O sea, el 80%
objetos que están operando debiesen tener un T unitario que permita verificar la calidad de este, ¿sí? Como les dije, ¿qué nos permite hacer una automatización de las pruebas? ¿Sí? Podríamos hacer una cosa que se llama pruebas regresivas. ¿Sí? Ese concepto de prueba regresiva tiene relación con volver a ejecutar un set de pruebas cuando se haya realizado una modificación o una nueva versión del software. ¿Ya? Ejemplo, nosotros tenemos una aplicación en la versión 1.0, ¿ya? Y ahora pasamos a la versión 1.2 y se agregaron nuevos cambios que impactan en gran medida al esquema de la base de datos. Nosotros quisiésemos asegurar que las funcionalidades anteriores más las nuevas estén acorde a las definiciones de los requerimientos establecidos. ¿Ya? Entonces lo que debiésemos hacer es hacer pruebas de el set de pruebas de la versión 1 más el set de pruebas de la versión 1.2, que es un delta, una diferencia. ¿Ya? Esto se puede hacer de manera manual, pero cada vez que va creciendo el software se van generando más y más y más y más pruebas. Entonces los tiempos van creciendo y en costo, ¿sí? Para poder realizar estas pruebas, ¿sí? Y si no están automatizados, esto conlleva que el equipo de Quality Assurance o de aseguramiento de la calidad tenga que crecer, ¿sí? Y lo más probable es que tampoco podamos aseverar que vayan a hacer todas las pruebas de forma correcta, ¿ya? Entonces la idea de tener estos test automatizados, pruebas funcionales automatizadas y test unitarios, nos permiten hacer una prueba regresiva, ¿sí? Sin la necesidad de que una persona haga la prueba, que haga el flujo completo, sino que lo haga el mismo programa, ¿sí? Podrían tener hasta bot o robots lógicos que hagan ese trabajo, ¿sí? Eh, el problema también es que se tiende a aumentar el costo de una aplicación por este concepto, ¿ya? Pero en teoría debiésemos tener definido en todos los proyectos un margen para poder generar pruebas funcionales automatizadas y como básico debiésemos tener las pruebas eh, unitarias de los componentes que se crearon, ¿sí? Como base, ¿ya? Dicho esto, nosotros estábamos modificando persistencia. La idea es que persistencia ya no tenga la lógica de la prueba, el test que habíamos hecho, así que a programs le vamos a borrar toda la información que estaba dentro, que nos permitía verificar si es que estábamos guardando y buscando. Sí, debiésemos dejarlo vacío y debiésemos restaurar en propiedades del proyecto el proyecto que se ejecuta al iniciar la aplicación, ¿ya? Y el proyecto debiese ser el presentación. De hecho, aquí ya lo dejamos activo, creo, la clase pasada. Es estar presentación, ¿ya? Con esto ya no es necesario modificar o alterar clases de las otras capas para hacer pruebas unitarias, ¿ya? Todas las pruebas unitarias ahora debiesen ser agregadas aquí en este testing y podríamos crear tantas pruebas unitarias como objetos se creen, siempre y cuando estos objetos tengan algún tipo de lógica, ¿sí? Para poder verificar que esa lógica se implementó de forma correcta, ¿ya? Esas lógicas siempre están supeditadas a los requerimientos y a los casos de usos que se generaron, ¿ya? Así que ese es como el resumen. Generamos un proyecto de T unitario que ya no altera a los proyectos bases que teníamos, a las capas que ya habíamos definido que era persistencia, presentación, negocio y modelo, ¿ya? Y este proyecto convive solo para realizar pruebas y verificar que, como les dije, ciertas funcionalidades correspondan a lo que se definió, ¿ya? Podríamos perfectamente aquí verificar que, no sé, la transformación de un valor se haga de forma correcta. Que de un texto se pase a una fecha, podríamos verificar que el método haga lo que debiese hacer. Transformar, supongamos, una fecha de un formato a otro formato, según las condiciones que se dieron o los parámetros que se establecieron. Hacer validaciones de root, ¿sí? Del root que no que tiene un dígito verificador y tiene una estructura definida, hacer validaciones de correo electrónico. Toda esa lógica que se implementa en las rules o reglas de negocio, podríamos perfectamente testearla, ¿sí? Y si alguien tocó algunas de las definiciones que estaban dentro de esas reglas o rules,
podríamos saberlo solo al ejecutar el testing. Ya podríamos darnos un indicio de que alguien, como se dice vulgarmente, rompió el método o el código. Y también después, si tenemos versionadores, podríamos verificar quién subió la línea de código que alteró y produjo el error, ¿ya? Más que nada para saber cuál fue la definición de por qué hizo esa modificación, ¿ya? Y corregir el problema, ¿ya? Así que eso para la clase de hoy. Más adelante vamos a seguir creando los componentes, eh, los, los componentes del DAO, ¿sí? De la persistencia, para finalizar todo lo que conlleva la construcción de esta solución, ¿sí? Así que eso, chicos y chicas, nos vemos.